Blowing ad budget on metrics that look great till the CFO sees them. That's bull spend. And marketers are calling it out in Dashboard Confessions. I remember telling my boss, it'll be good for the brand, when leads were slow. Yeah, it wasn't. Cut the bull spend. LinkedIn lets you target by company, job title, and more. Advertise on LinkedIn. Spend $250 on your first campaign and get a $250 credit. Go to linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. ¿Sabías que en la Biblia existe una historia tan desgarradora que muchos pastores evitan predicar sobre ella? Una historia donde un padre debe elegir entre su honor y la vida de su única hija, donde un voto hecho en desesperación se convierte en la pesadilla más terrible que un ser humano puede vivir. Hoy vamos a descubrir la historia de Jefté, un guerrero rechazado que se convirtió en juez de Israel, pero que pagó el precio más alto que cualquier padre puede pagar. Esta historia no solo cambiará tu perspectiva sobre las decisiones impulsivas, sino que te mostrará por qué las palabras tienen poder de vida y muerte. Prepárate para conocer el relato más trágico del libro de Jueces, una historia que ha hecho llorar a millones de personas durante más de 3000 años y que te dejará reflexionando sobre el verdadero costo del liderazgo y los votos precipitados. Estamos en el año 1120 aproximadamente antes de Cristo, en una época donde Israel vive bajo la constante amenaza de sus enemigos. Los amonitas, descendientes de Lot, han decidido que es momento de reclamar territorios que consideran suyos, pero que Israel ha habitado durante 300 años. Imagínate la situación como si México decidiera repentinamente reclamar Texas, argumentando que históricamente les pertenecía y estuviera dispuesto a ir a la guerra por ello. Los ancianos de Galaad están desesperados. Necesitan un líder militar, alguien que pueda enfrentar a este enemigo poderoso, pero hay un problema. El mejor guerrero disponible es precisamente el hombre que ellos mismos rechazaron años atrás. Jefté, cuyo nombre significa «Él abrirá», es hijo de una prostituta, un bastardo según las leyes sociales de la época, expulsado de su propia familia por sus medio hermanos que no querían compartir la herencia con él. Durante años, Jefté ha vivido como un forajido en la tierra de Tob, rodeado de hombres sin ley, sobreviviendo como mercenario y líder de una banda de guerrilleros. Pero ahora, cuando la crisis aprieta, estos mismos ancianos que lo despreciaron vienen a buscarlo con una propuesta que no puede rechazar. Los mensajeros llegan polvorientos y agitados hasta el campamento de Jefté en Tob, y le dicen algo que debe haberle sonado a música celestial después de tantos años de humillación. «Ven y sé nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón». Pero Jefté no es ingenuo, ha aprendido a desconfiar de quienes lo rechazaron, y su respuesta es directa y punzante. ¿No me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué venís a mí ahora cuando estáis en aflicción? Es como si un hijo adoptivo, después de años de maltrato familiar, escuchara a sus padres adoptivos pedirle ayuda en bancarrota. Los ancianos, sin embargo, están tan desesperados que le ofrecen algo extraordinario. No solo ser comandante militar durante la guerra, sino convertirse en el jefe permanente de Galaad. Jefté acepta, pero lo hace delante de Jehová en Mizpa, convirtiendo este acuerdo en un pacto sagrado. Lo que no sabe es que este mismo lugar, Mizpa, será testigo del momento más doloroso de su vida. Antes de la batalla, Jefté intenta la diplomacia, enviando mensajeros al rey de los amonitas para razonar con él, explicándole que Israel no tomó la tierra de Amón ni de Moab, sino que Dios se la dio después de vencer a Sehón, rey de los amorreos. Es un intento noble de evitar derramamiento de sangre innecesario, pero el rey amonita se niega a escuchar razones. La guerra es inevitable. En este momento crítico, cuando la presión es insoportable y el peso del liderazgo aplasta sus hombros, Jefté toma una decisión que marcará su vida para siempre. El Espíritu de Jehová viene sobre él, llenándolo de poder y valentía, pero en lugar de confiar completamente en Dios, Jefté hace algo que cambiará todo. Hace un voto. Y no cualquier voto, sino el más peligroso y específico que se puede imaginar.
Parado frente a sus hombres con la adrenalina corriendo por sus venas y la desesperación nublando su juicio, Jefté levanta su voz y declara: «Si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto». Imagínate el silencio que debe haber seguido a estas palabras. Sus soldados intercambian miradas, algunos quizás pensando en sus propias familias, otros tal vez sintiendo un escalofrío al escuchar la solemnidad de este voto. Jefté acaba de apostar todo en una promesa que no puede romper, porque en su cultura y época, un voto hecho a Dios es absolutamente sagrado e irrevocable. Es como firmar un contrato con tinta de sangre, donde no hay cláusulas de escape ni letra pequeña que pueda salvarte. El voto está hecho, las palabras han salido de su boca, y ahora solo queda esperar las consecuencias de esta decisión desesperada. La batalla que sigue es devastadora para los amonitas. Jefté arrasa 20 ciudades desde Aroer hasta las inmediaciones de Minit y hasta la llanura de las viñas. La victoria es tan completa que los amonitas quedan totalmente sometidos ante los hijos de Israel. Es el triunfo militar más espectacular que Israel ha visto en años. Una victoria que debería llenarlo de gozo y celebración. Jefté regresa a su casa en Mizpa como un héroe conquistador, con sus hombres cantando canciones de victoria, cargando botín de guerra, con la cabeza en alto después de años de humillación y rechazo. Pero entonces ocurre lo impensable, lo que convierte esta historia de triunfo en la tragedia más desgarradora de toda la Biblia. Cuando Jefté se acerca a su casa, escucha música y ve movimiento. Alguien sale corriendo de las puertas de su casa para recibirlo. Alguien que viene danzando con panderos y alegría. Alguien que ha estado esperando ansiosamente su regreso. Y ese alguien es su hija, su única hija, la niña de sus ojos, la luz de su vida, quien corre hacia él con los brazos abiertos gritando de alegría porque papá ha regresado victorioso. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. This podcast is brought to you by Carvana. Selling your car should feel like one less thing on your list, not one more. With Carvana, it is. Just go to Carvana.com, enter your license plate or VIN, and get a real offer down to the penny. No back and forth, no surprises, just an experience you can trust. Like your offer? Accept it. Schedule pickup, and we'll come to you with a check in hand. Your car, your timeline, your terms. Visit Carvana.com to sell your car today. Carvana. Pickup fees may apply. En ese momento, el mundo de Jefté se derrumba completamente. El guerrero invencible, el líder que acaba de derrotar a un ejército entero, se desploma al ver a su hija. La Biblia dice que cuando la vio, rompió sus vestidos y gritó: «¡Ay, hija mía! En verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi turbación, porque le he abierto mi boca a Jehová y no me podré retractar». Imagínate ese momento, el grito desgarrador de un padre que se da cuenta de que su impulsividad lo ha llevado a la situación más horrible que puede existir. Pero lo que hace esta historia aún más desgarradora es la reacción de su hija. En lugar de huir, de gritar de terror, de culpar a su padre por su precipitación, esta joven muestra una madurez y una fe que ponen en evidencia el carácter extraordinario que debe haber tenido. Su respuesta es tan noble que rompe el corazón. «Padre mío, si le has abierto tu boca a Jehová, haz de mí conforme a lo que salió de tu boca, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos los hijos de Amón». Esta muchacha, cuyo nombre ni siquiera conocemos porque la Biblia no lo registra, entiende perfectamente la situación y acepta su destino con una dignidad que supera la de muchos adultos. No hay berrinches, no hay intentos de escape, no hay súplicas desesperadas. Hay una aceptación serena de lo que debe suceder, pero también una petición que revela su humanidad y juventud. «Solamente haz conmigo esto. Déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras».
Lo que está pidiendo no es solo tiempo para lamentarse, sino la oportunidad de llorar la vida que nunca vivirá, el matrimonio que nunca tendrá, los hijos que nunca concebirá, el futuro que se desvanece ante sus ojos. Es el grito silencioso de una generación que se apaga antes de florecer completamente. Jefté le concede esos 2 meses, y ella se va con sus amigas a los montes de Galaad. Durante 60 días, este grupo de jóvenes llora juntas, no solo la muerte inminente de una amiga, sino la tragedia de una vida truncada por las decisiones de los adultos. Imagínate esas noches en las montañas, donde las lágrimas se mezclan con las estrellas, donde las risas de juventud se transforman en lamentos, donde las conversaciones sobre el futuro se convierten en despedidas anticipadas. La hija de Jefté llora su virginidad, término que en hebreo abarca mucho más que el estado físico. Llora la maternidad que nunca conocerá, la familia que nunca formará, el legado que nunca dejará. En una cultura donde la descendencia era la forma de trascendencia y la maternidad el mayor honor de una mujer, esta joven está llorando no solo su muerte, sino la extinción de su linaje y la interrupción de sus sueños más profundos. Al final de esos 2 meses, regresa a su padre, y la Biblia simplemente dice: «Y él hizo de ella conforme a su voto que había hecho». No hay detalles gráficos, no hay descripciones morbosas, solo el silencio ensordecedor de una tragedia consumada. Jefté cumple su voto, y al hacerlo, no solo pierde a su única hija, sino que también se condena a sí mismo a una vida de soledad y remordimiento que durará hasta su último aliento. Las consecuencias de este voto van mucho más allá de la tragedia personal de Jefté y su hija. La muerte de esta joven marca el fin de la línea familiar de Jefté, el bastardo que había luchado toda su vida por ganarse un lugar en la sociedad y que finalmente había alcanzado el más alto honor, solo para descubrir que su triunfo tenía el precio más alto posible. No habrá nietos que lleven su nombre, no habrá descendencia que recuerde sus hazañas, no habrá continuidad familiar que justifique todos sus sacrificios. La ironía es devastadora. El hombre que luchó por ser aceptado en una familia termina destruyendo su propia familia con sus propias manos. Además, esta tragedia establece una tradición anual en Israel que durará generaciones. Cada año, durante 4 días, las doncellas de Israel suben a los montes para llorar a la hija de Jefté. Esta conmemoración anual convierte el dolor privado de una familia en el duelo colectivo de una nación, recordando a cada generación el peligro de los votos precipitados y el costo real del liderazgo irresponsable. La historia de la hija de Jefté se convierte en un lamento nacional que resuena año tras año, generación tras generación, como un recordatorio permanente de que algunas victorias cuestan demasiado caro y que algunas decisiones no se pueden deshacer. Políticamente, aunque Jefté logra su objetivo de derrotar a los amonitas y establecer la paz en la región, su liderazgo queda marcado para siempre por esta tragedia personal. Gobierna Israel durante 6 años, pero es imposible imaginar que haya sido un liderazgo lleno de gozo o satisfacción. Cada día debe haber sido un recordatorio de lo que perdió. Cada celebración nacional debe haber estado teñida por el recuerdo de su hija. Los otros líderes de Israel, al conocer su historia, probablemente lo respetaban por su valor militar, pero también lo compadecían por su pérdida personal. Su casa en Mizpa, que una vez resonó con risas juveniles y música de panderos, ahora está sumida en un silencio sepulcral que solo se rompe con el eco de los recuerdos. Socialmente, la historia de Jefté establece un precedente peligroso, pero también una advertencia clara para las futuras generaciones sobre la naturaleza irrevocable de los votos hechos a Dios. Su historia se convierte en una lección práctica sobre la importancia de medir las palabras antes de pronunciarlas, especialmente cuando se trata de promesas sagradas. También demuestra cómo la desesperación puede llevar a las personas a tomar decisiones que parecen lógicas en el momento, pero que tienen consecuencias devastadoras a largo plazo. La resolución de esta historia no ofrece consuelo fácil ni finales felices de película.
Jefté muere y es sepultado en una de las ciudades de Galaad, llevándose consigo el peso de su decisión hasta la tumba. No hay reconciliación mágica, no hay resurrecciones milagrosas, no hay Deus ex machina que resuelva la tragedia. La hija de Jefté permanece muerta, su linaje familiar permanece extinto, y el dolor permanece como una cicatriz imborrable en la historia de Israel. Sin embargo, su memoria vive a través de la tradición anual de lamento, convirtiendo su sacrificio involuntario en una lección permanente para las generaciones futuras. El nombre de Jefté queda registrado en la Galería de Héroes de la Fe en Hebreos capítulo 11, pero es un heroísmo manchado por la tragedia, un liderazgo exitoso que costó todo lo que realmente importaba. Su historia nos recuerda que es posible ganar batallas y perder lo más valioso de la vida, que es posible alcanzar el éxito público mientras se experimenta la devastación privada más profunda. La casa de Jefté, una vez llena de vida y esperanza, ahora permanece como un monumento silencioso a las consecuencias irreversibles de las decisiones impulsivas y la naturaleza sagrada de las palabras pronunciadas en nombre de Dios. Desde una perspectiva teológica, esta historia plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de los votos y la voluntad de Dios. Algunos eruditos bíblicos argumentan que Dios nunca pidió ni aprobó el sacrificio humano, y que Jefté malinterpretó lo que significaba dedicar algo en holocausto a Jehová, sugiriendo que su hija podría haber sido dedicada a una vida de servicio perpetuo en el tabernáculo, similar a las vírgenes que servían en el templo. Sin embargo, la mayoría de los comentaristas bíblicos, basándose en el contexto cultural y lingüístico del texto hebreo, concluyen que efectivamente se trató de un sacrificio literal, lo que hace la historia aún más trágica. Esta interpretación nos enseña que Dios honra los votos que le hacemos, incluso cuando esos votos surgen de nuestra impulsividad y no de su voluntad perfecta. La historia también ilustra la diferencia entre la fe genuina, que confía en Dios sin condiciones, y la fe transaccional, que trata de hacer tratos con el Todopoderoso como si fuera un socio comercial. Jefté tenía el Espíritu de Dios sobre él, lo cual debería haber sido suficiente garantía de victoria. Pero su inseguridad lo llevó a añadir un voto innecesario que se convirtió en su maldición personal. Esto nos enseña que podemos tener el poder de Dios operando en nuestras vidas, y aún así tomar decisiones desastrosas cuando actuamos desde el miedo y la desesperación en lugar de la fe y la confianza. Las lecciones que podemos extraer de esta historia son múltiples y profundamente relevantes para nuestros días. Primero, la importancia de medir nuestras palabras, especialmente cuando hacemos promesas o votos solemnes. En una era de redes sociales donde las palabras se lanzan sin pensarlo dos veces, la historia de Jefté nos recuerda que las palabras tienen poder y consecuencias reales. Segundo, el peligro de tomar decisiones importantes mientras estamos bajo presión extrema o en estados emocionales intensos. Jefté hizo su voto en un momento de máxima tensión, cuando la adrenalina y la desesperación nublaban su juicio, y pagó las consecuencias durante el resto de su vida. Tercero, la tragedia de confundir el éxito público con la bendición personal. Jefté logró todo lo que había soñado profesionalmente: reconocimiento, liderazgo, victoria militar, respeto social, pero perdió lo único que realmente importaba: su familia. Cuarto, la importancia de buscar consejo sabio antes de tomar decisiones irrevocables. Si Jefté hubiera consultado con los sacerdotes o ancianos sabios antes de hacer su voto, tal vez habría evitado esta tragedia. Quinto, la necesidad de distinguir entre la fe genuina que confía en Dios sin condiciones y la fe supersticiosa que trata de manipular a Dios mediante promesas y tratos. La verdadera fe. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. No necesita hacer votos desesperados porque confía en que Dios ya tiene todo bajo control. Aplicando estas lecciones a nuestro contexto contemporáneo, podemos ver paralelos inquietantes con nuestra cultura actual. ¿Cuántos padres sacrifican a sus familias en el altar del éxito profesional, prometiéndose a sí mismos que trabajarán estas horas extra solo por un tiempo, hasta que se dan cuenta de que sus hijos han crecido y ya no los conocen? ¿Cuántos líderes toman decisiones precipitadas bajo presión que tienen consecuencias devastadoras para las personas que dependen de ellos? ¿Cuántas personas hacen promesas en momentos de crisis que después lamentan, pero se sienten obligadas a cumplir por orgullo o falsa religiosidad? La historia de Jefté también nos habla sobre la importancia de la comunicación familiar y la tragedia de los secretos guardados. Si Jefté hubiera hablado con su hija sobre su voto antes de la batalla, tal vez habrían encontrado una solución alternativa, pero su silencio convirtió una decisión personal en una tragedia familiar. En nuestros días, donde la comunicación familiar a menudo se reduce a mensajes de texto y conversaciones superficiales, la historia de Jefté nos recuerda la importancia vital de mantener líneas de comunicación abiertas y honestas con nuestros seres queridos, especialmente cuando enfrentamos decisiones que pueden afectarlos. Finalmente, esta historia nos confronta con la realidad de que vivimos en un mundo caído, donde incluso las personas de fe cometen errores devastadores que tienen consecuencias irreversibles. No todas las historias bíblicas terminan bien, no todos los líderes de Dios toman decisiones sabias, y no siempre hay segundas oportunidades para corregir nuestros errores más grandes. La hija de Jefté representa a todos los inocentes, que sufren las consecuencias de las decisiones impulsivas de otros, a todas las víctimas colaterales de la ambición desmedida, a todas las generaciones que pagan el precio de los votos precipitados de sus padres. Su historia no nos ofrece respuestas fáciles ni consuelo barato, pero sí nos ofrece algo quizás más valioso, una advertencia clara sobre el poder destructivo de las palabras no medidas y la importancia de buscar la sabiduría de Dios antes de hacer promesas que pueden cambiar vidas para siempre. En un mundo donde las decisiones se toman cada vez más rápido y las consecuencias se sienten cada vez más profundamente, la historia de Jefté y su hija permanece como un faro de advertencia para todos aquellos que están tentados a hacer votos en momentos de desesperación, recordándonos que algunas palabras, una vez pronunciadas, no se pueden retirar, y algunas decisiones, una vez tomadas, no se pueden deshacer. Esta ha sido la historia más trágica de toda la Biblia, el relato de un padre que lo ganó todo, pero perdió lo único que realmente importaba. Jefté nos enseña que el verdadero costo del liderazgo a veces se paga en casa, que las victorias públicas pueden convertirse en tragedias privadas y que las palabras pronunciadas en desesperación pueden perseguirnos durante toda la vida. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí, compártela para que otros también aprendan de esta lección devastadora pero necesaria. Y si quieres conocer más historias bíblicas que cambiarán tu perspectiva sobre la fe y la vida, suscríbete y activa las notificaciones porque la próxima semana vamos a explorar otra historia que pocos se atreven a contar: la rebelión de Coré y cómo la tierra se abrió para tragarse vivos a los rebeldes de Dios. Una historia de poder, ambición y juicio divino que te dejará sin aliento.